llegado tantas canciones a mi mente del perdón, perdón, vida de mi vida, perdóname, perdón, ¿verdad? Siempre esa palabra hay en canciones. Y bueno, y ese perdón también está en la Biblia, está en la Escritura. ¿Por qué no perdonar? Es ahí donde buscamos. Pero le dejé una pregunta a nuestra teoterapeuta, que está aquí el día de hoy, que por cierto tiene una fundación llamada Red Vida, que dan este tipo de talleres para gente que de verdad necesita perdonar pero no sabe cómo hacer, o quizás ha cometido errores como todo. Porque es que es lo que pasa, que nosotros cuando queremos culpar y señalar pensamos que nosotros no hemos hecho nada en la vida, que somos unos santos. Señores, los santos están en su lugar, Dios está en su lugar, todos somos seres imperfectos y todos cometemos errores, ¿ok? Lo que hay es que ser maduro y ver la situación y tratar, y no tener pena de llevar este caso a terapeutas, psicólogos o personas profesionales que están preparadas para esto, ¿verdad, mi pastora? Por eso cuando yo fui y hablé contigo, nada, ¿por qué me va a dar vergüenza? ¿Por qué me da pena? Prefiero yo corregir cosas de mi vida, decirle a la gente que me perdone, ¿verdad? Quizás por mi carácter siempre ha sido un poco fuerte, mi niñez, todas las historias que tenemos, porque si me pongo a hablar de mí, este programa va a estar hasta las 4 de la mañana. Entonces, pero yo sé que todo el mundo puede identificarse conmigo quizás y dirá, bueno, Gaby, ¿verdad? Tienes razón, yo con mi mamá, o con mi pareja, o con mi vecina, o con mi mejor amigo. Uno siempre tiene una historia trágica con los mejores amigos también. Claro. No todos, pero sí hay. Entonces, bueno, hay que tomar riendas a su vida para perdonar. Aquí decía, perdonar es dar una segunda oportunidad. Mira, no siempre perdonar es ir para allá, para la reconciliación. Eso no. Pero reconciliarse sí tiene que haber un perdón, porque hay personas que se reconcilian sin perdón. Y eso ahí comenzaron mal, allí comenzó mal. O sea, volvemos, pero nunca... Sí, pero volvimos porque nos conviene volver. Pero perdonar no es dar una segunda oportunidad siempre, porque es importante que las personas entiendan que perdonar es darse una oportunidad a uno mismo. Exacto. Es darse la oportunidad de vivir, de ver la vida de una manera distinta y de ver la vida con los colores que verdaderamente Dios lo creó. Okay. ¿Todos merecen el perdón? Así sea el motivo, la situación, usted lo dijo, sufrí un momento de violación, mataron a mis padres y sé quién los mató. No sé, bueno, hay tantas cosas, quizás estaba embarazada y alguien hizo algo para mí para abortar. ¿La perdono o lo perdono? ¿Todos merecen el perdón? Claro, mira, esa es una pregunta bastante compleja porque no es lo mismo estar de este lado que estar del lado del que sufrió la situación. Por ejemplo, nosotros hemos tratado, esta semana, Gaby, ya van 7 niñas violadas. Y hemos tratado con esa situación y no es fácil tratar con unos padres que sienten que le dañaron la vida a sus hijas, estar con unas niñas que no saben lo que les va a pasar, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de esa violación. Entonces, el trabajar en esas personas, lo que es la parte del perdón, no es fácil porque hay mucho dolor. Hay una situación muy difícil. ¿Cómo se hace allí, pastora? Mira, yo creo que las personas tienen que vivir sus etapas. Es un proceso. Lo primero que tiene que pasar es la etapa de la aceptación. Okay. La persona tiene que aceptar lo que le pasó. Perfecto. Igual el que mató a su hermano, el que mató, tiene que aceptarlo. Y eso es un tiempo. Sí. Luego de allí viene la etapa del dolor, la etapa de la ausencia, la etapa del duelo. Esa se llama duelo, esa etapa. Donde lloramos, pero luego viene la etapa de la reconciliación. Y esa etapa de la reconciliación es reconciliarte contigo. Llevar tu vida al inicio, a donde estaba antes de que sucediera eso. Y eso verdaderamente lo hace Dios. Dios es el único que da las fuerzas para perdonar. Okay. Pero qué espectacular es sentir esa sensación de libertad cuando tú perdonas. Por ejemplo, Gaby, tú fuiste muy obediente, tú hiciste todas las tareas. Y eso es algo que es una terapia que tiene su tiempo. Yo sé que, por ejemplo, tú tuviste tu tiempo de reconocer lo que necesitabas, de reconocer que verdaderamente si te sentías sola en algunos escenarios era por falta de perdón. Entonces, cuando uno pasa esas etapas, que son etapas dolorosas y tú lo sabes, porque es remover, es volver a agarrar un caldo. Remover y reconocer. Claro, y reconocer. Claro, entonces es irse a la historia de tu pasado. Total. Para que ese fantasma no venga al presente de tu vida. Exacto. Porque si no vas a vivir toda la vida con esa situación. Exactamente. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Tienes razón. ¿Cómo le comunico yo el perdón a la persona?
¿qué hago? ¿Qué recomienda? ¿Tengo que ir? ¿Tengo que hablar frente a frente? ¿Le puedo escribir una carta? ¿Es como, no sé, o depende de cómo fue la situación? No sé. Sí, bueno, yo creo que depende de algunas situaciones. Por ejemplo, si la persona ya murió, una persona que ya partió con el Señor, fue al cielo, esa persona, por supuesto que tú no puedes ir a comunicarle nada. Tú tienes que de repente hacer una terapia a través de una carta, a través de sentarte en un sillón, imaginándote o confesándote ante Dios, ¿verdad? Y perdonándola, porque si la vas a perdonar, bueno, dile te perdono por esta situación, te perdono o perdóname tú a mí. Exacto. Si también, si la cosa es al revés, porque a veces... Claro. Sí, ajá. Y también cuando es una persona que está en casa, cuando es una persona que es un familiar como tu mamá, como tu papá, lo mejor es hacerlo tipo persona a persona. Okay. Es lo mejor. Pero si la persona es tóxica, Te iba a la decir, persona lo que te hace es ¿qué vas a hacer tú? ¿Para qué me viniste a buscar? Ya, por Yo no favor. quiero hablar contigo. Lo que vas a hacer es salir más herida, entonces es ¿Qué hago? preferible. No, escribes una carta y nunca se la da. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Pero cómo va a salir? ¿Cómo vas a ver que yo...? No, pero es que él no tiene por qué saber. La que tiene que saber es que lo perdonaste, eres. Ah, soy yo. Claro, Okay. tú sabes que eso es algo que nosotros siempre creemos, porque que la persona tiene que saber, ¿no? Y no tiene que enterarse. Okay. No tiene por qué enterarse. Imagínate que tú le digas a una persona que mató a alguien, que tú lo busques y tengas que buscarle y decirle, mira, yo te perdono, tú mataste a tal persona, yo te perdono. No tienes por qué decirle Bueno, es eso. verdad. ¿Tú sabes cuando me fijé en una película llamada La Cabaña? Una película Buenísima. increíble que se la dedico. ¡Ay, a todo el mundo! Vean, se la recomiendo. Tienen que ver La Cabaña en familia divina, en donde, bueno, pasó una situación de un hombre a su niña, la más consentida, y de ahí viene a fluir todo, y tuvo que perdonar a una persona que le hizo daño a su nena. Y esto había traído como consecuencia su infelicidad total con los que quedaron vivos, con los que están allí presentes, porque... Y con la hija adolescente que no la aceptaba, ¿se acuerdan? Exacto, todo ese tipo de cosas no la vamos a contar porque si no, No. me van a matar. Y al final, mira mi productora, ¡concha, Gaby! Y en el final usted, no, qué malo cuando te echan un cuento de una película y te dicen el final, ve a La Cabaña y ahí usted va a decir, wow, bueno, tú me dijiste que la tenía que ver 3 veces. Claro, es una Llevo película 2. totalmente terapéutica. Y mira que te estás dando cuenta, cada vez que la ves, Sí, te estás dando cuenta me de doy cuenta cosas, de otras cosas, de es otras verdad. cosas, Tiene porque también mucha- habla de la paternidad de Dios, es importante. Beneficios del perdón. Dime tú, ok, chévere, beneficio. Quedarme tranquila. Quizás hasta mi vida cambia. Físicamente y todo, porque uno siempre piensa que llevo una cosa aquí arriba porque no he perdonado, porque no he dicho nada y lo llevo aquí. Mira, el perdón trae mucha amargura, trae raíces de Total. amarguras muy profundas. Y por supuesto que uno de los beneficios del perdón es salir de esa prisión, de esa amargura. De hecho, la misma Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando tú perdonas, tú sales de la prisión de la amargura. Okay. Es uno de los beneficios. El otro beneficio es que por supuesto trae sanidad. La falta de perdón trae cáncer, trae enfermedades muy fuertes a tu vida. De hecho, tú te pones, cuando hablas con algunas personas que tuvieron episodios de cáncer o episodios de enfermedades como artritis, es por falta de perdón. De hecho, la artritis es falta de perdón. ¿En serio? Claro doctor? que ¿Eso sí. ya está estudiado? Claro, eso está estudiado porque Wow. es una enfermedad de los huesos, se carcome. De hecho, la Biblia dice que la falta de perdón carcome los huesos. Y eso es lo que pasa con la artritis. Okay. Entonces, uno tiene que estudiar. Y, por ejemplo, cuando es falta de perdón, cuando es artritis en los niños o artritis o cáncer en los niños, vamos a revisar entonces el embarazo de la madre, cómo fue, qué episodios vivió tan fuerte, y bueno, y todo tiene una consecuencia. Es que todo lo espiritual, Gaby, tiene una consecuencia Sí. en lo natural. No, una vez le dijeron a una amiga, tuviste cáncer de mama. ¿En qué seno? Le preguntaron. Y bueno, en el derecho. Ah, ok, chévere, ¿tienes problemas con tu hija? Ujú. Y ella, y sí tenía problemas con su hija, y ella, ¿por qué? Entonces fíjate, Sí, o sea, el todo. análisis cómo va, de eso cómo aflora y cómo somatizas la enfermedad. Claro, otro beneficio es que hay personas que viven con dolores. Yo no sé si tú conoces ese tipo de personas, Ay, me pero duele- todos los días le duele algo. Ajá. Entonces hoy me duele la cabeza, mañana te duele esto. Es una de mis mañana- productores que tiene que perdonar. Ah, entonces, bueno, todos los entonces días sí, viene eso con es dolor. falta de perdón. Sí, eso es falta de perdón, entonces tenemos que revisar. Ah,
importante eso, revisar el mira. corazón Ok. y ver qué hay ahí adentro, porque cuando nosotros no hemos perdonado, Gaby, cuando yo no había perdonado, yo pasé también por un proceso de perdón, y cuando yo no había perdonado, por supuesto que yo vivía todo el tiempo con una migraña, y no sabía que era la falta de perdón, por supuesto. Qué maravilla, de verdad. Yo siempre agradecida de ti y de su señor esposo por haber llegado allí. Yo creo que todo, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y bueno, viví ese proceso y se lo recomiendo. Tienen que hacerlo, obviamente de una manera muy voluntaria. No vaya a perdonar a nadie, juro. Por eso también pasa. Anda a perdonar a tu tía. Me haces el favor y anda, perdona a tu papá. Llámalo y lo perdona. Dios Claro, santísimo, así nada va a salir bonito y nada va a salir Claro. bien si usted me lo impone. No, claro, no es a juro, pero sí es una decisión que tienes que tomar si no la sientas. Y eso es Para importante, curarme. Claro, porque hay personas que dicen, es que yo no siento perdonar, pero es que no lo vas a sentir. Ok. Hay cosas que no vas a sentir. Entonces es necesario que decidas, así te duela perdonar, Ajá. te moleste la situación de que vas a perdonar, pero Ajá. que tú decidas hacerlo, porque eso te va a traer un beneficio. Y efectivamente la idea es perdonar muchas veces. Por ejemplo, tú comienzas hoy que te costó mucho y decir, bueno, yo voy a perdonar, está bien, me da rabia pero lo perdono, Ajá. me molesta pero lo perdono. Mañana te va a costar un poco menos y pasado mañana te va a doler menos. Sí, es que la propia, En ese momento, ajá, en la propia película La Cabaña decía, no, es que ya perdoné, ya lo dije. Y le decían al protagonista, no, son 7,000 veces más que tienes que perdonar. porque la Biblia dice hasta 70 veces. Ah, bueno, hasta 70 veces 7, Sí, imagínese porque usted. Una persona llegó y le dijo a Jesús, le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ajá. Y él le dijo, hasta 70 veces 7. Imagínese usted, mire. Lo que sí es que no tiene que perdonar que el programa haya terminado. Ah. Sí, porque son los minutos en televisión. Entonces, bueno, Ok. ¿dónde puede la gente quizás ya analizó el programa, quieren tomar una decisión, qué teléfonos, dónde poder ir para que usted la ayude, así como me ayudó a mí y ha ayudado a muchísimas personas más? Bueno, por Instagram, @Redvida Internacional, es el Instagram de la iglesia. @Redvida Fundación es el de la fundación. Allí son terapias gratuitas. Allí le podemos hacer terapia de perdón, o también se puede revisar qué es lo que necesita, o sea, su alma, o sea, en qué estoy fallando ante la sociedad o ante mi familia. Y mi red social, @ElinelAgüero. Qué bueno, qué maravilla. Gracias por venir. Este tema me encantó tratarlo. También la pastora hace talleres. Tienen que estar muy pendientes allí de talleres de perdón, conferencias de perdón. Y bueno, sea sincero con usted mismo. Deje de vivir en otro mundo, en una cápsula así, que yo no tengo sentimientos contra nadie. Todos tenemos algo. Todos tenemos una historia. Mi camarógrafo tiene una historia, este camarógrafo, mi director. Todos tenemos una historia y tenemos cuestiones que nos dolieron en la vida y los arrastramos, lo dejamos pasar. Pero quizás eso que llevamos arrastrado lo tenemos aquí todavía, con 40 años, todavía lo tenemos aquí. Y recuerden que nuestro proceso de vida es hasta 70, 80 años, nos quedan 30 años. Vamos a seguir con esto aquí, vamos a seguir con este dolor aquí. Libérese, libérese. Y esa liberación la va a conseguir en Dios, que es el único que le va a dar la fortaleza y va a poder decir, perdón. A mí que me perdone mi camarógrafo, mi director, todos, ñoño, perdóname, todos perdónenme de verdad, porque quizás en algún momento mi palabra, mi manera de ser, mis productores que los amo y los quiero muchísimo, mi manera de ser tan dura, quizás, no sé, en un momento les causé un dolor, alguna molestia. Señor, hay que perdonar, definitivamente. Bueno, espero que este programa le haya llegado. Escríbanme al privado, a Gaby Terán, por Instagram y por Twitter, y ahí estaremos conectados. Cuídense mucho, pórtense. Chao.